Capítulo 12. Vestido de nuevo después de la muy bien recibida ducha de agua fría, Deb tomó el teléfono para ver 3 llamadas perdidas. Una era de Maggie y 2 de Glenn. Maggie había dejado un mensaje diciendo que había reprogramado sus reuniones, pero Glenn había colgado en ambas ocasiones. Se peinó con los dedos el cabello húmedo en lugar de usar el peine. Tecleó los botones para llamar al médico a la vez que precipitaba escaleras abajo. La seguridad de la casa estaba intacta, lo que significaba que Katia estaba dentro, en alguna parte. Decidió acabar con la llamada antes de ni siquiera encontrar el paradero de la chica. Se dirigió a la cocina y sacó la licuadora. Deb, se oyó la voz de Glenn en la línea. ¿Dónde estabas? Ocupado. Puso la leche en el mostrador. ¿Qué pasa? Uno de los guardianes Shine recogió a un niño en Des Moines. Parece un verdadero telépata. Deb se congeló. ¿Están seguros? Los verdaderos telépatas eran extremadamente raros fuera de la cine, después del éxodo. Los olvidados se habían casado con seres humanos y cambiantes. Había niños de raza mixta. Sus habilidades habían cambiado de manera notable, pero también habían perdido cosas. Lo primero en irse había sido la pureza de ciertas habilidades, sí. Algunos sí en la red podían comunicarse telepáticamente a través del mundo entero sin pestañear. Ninguno de los olvidados había sido capaz de hacer eso hasta la generación rebelde. Sí, totalmente seguros, dijo Glenn. ¿Conoces al guardián Arian? Él tiene algo de telepatía, de bajo nivel, e hizo una consulta telefónica con Tag y Tiara. Todos ellos están de acuerdo que el chico muestra claros signos de unas fuertes habilidades telepáticas. Tag y Tiara eran los telépatas más fuertes en la ShadowNet, la red neuronal creada por los rebeldes originales cuando se fueron de la CIN. Pero incluso su área de telepatía se limitaba a una distancia comparable a la longitud y la anchura de los Estados Unidos. Por supuesto, eso era impresionante. ¿Es recuperable? Deb tenía que hacer esa pregunta, aunque sintiera en su pecho el peso de una roca. Odiaba perder a alguien de su pueblo. Lo odiaba y la venganza le había vuelto un ser sin piedad. Kid estaba en casa del Estado. La voz de Glenn sonó estrangulada. Sus padres murieron en un accidente de coche dejándolo huérfano. Los abuelos, al parecer, nunca tuvieron en cuenta que el padre era descendiente de los olvidados, por lo que el pobre chico se ha medicado la mayor parte de su vida por su aparente esquizofrenia. A Deb, la ira le roía irritándole el intestino. Ese conocimiento nunca debería haber sido perdido. A todos los olvidados quienes se habían dispersado después de que el consejo comenzara su caza, se les había dicho que mantuvieran los registros precisos, por la misma razón por la que los genes latentes podrían despertar con resultados devastadores en sus hijos. La madre tenía que ser uno de nosotros también, si el chico es un telépata de verdad. Arian rastreó sus registros. Su tatarabuela era parte de un grupo original rebelde. Glenn murmuró algo en voz baja. El niño es frágil, Deb. Él va a necesitarte. Tienes algo que te hace conectar con estos niños. Si no te conociera, diría que tienes algún tipo de empatía. Deb sabía que era lo opuesto a lo que los niños sentían en él. Era un pitbull, contra quien les habían dejado sin nadie, ni nada. Estaré allí. ¿Qué pasa con Katia? ¿Quieres que uno de ellos la vigile? No. Ella viene conmigo. Fue una reacción instintiva, un lazo casi de brutal posesión. Algo en él se estremeció ante esta descripción, al darse cuenta de que estaba perdiendo su frialdad cada vez más rápido. Pero Glenn no discutió. Con los actuales medicamentos en su sistema, el niño no va a estar coherente por lo menos en 2 días, así que no te necesito hasta entonces. Colgando tras obtener algunos detalles más, Deb se concentró en la búsqueda. Este aspecto de sus habilidades, mientras que no era demasiado importante en el esquema de las cosas, era un aspecto interesante de la telepatía. Podía literalmente escanear un área discretamente, identificar correctamente a los individuos en cada habitación, y si alguno estaba emocionalmente ligado a alguien, adivinar con exactitud su estado de ánimo. Katia estaba sentada en la terraza acristalada enfrente.
Su estado de ánimo era opaco para él, sus secretos ocultos. Colocando un vaso sobre el mostrador, derramó la leche en la licuadora y recogió algunas vitaminas mezcladas con proteínas. Katia. Elia apareció en la puerta de la cocina un minuto más tarde. ¿Sí? ¿Qué fruta quieres? Por un instante pensó que Elia le diría que no tenía hambre, en cuyo caso tendría mala pinta. Su necesidad de cuidar de ella era un jodido puño en el estómago. Un violento sentido protector le obligaba a liberarlo. Pero Elia se acercó y cogió un mango. Él le dio un cuchillo. Pela y pica. Tomando un segundo mango, él hizo lo mismo rápidamente. Él lo hizo antes de que Elia llegara a la mitad, porque Katia seguía lamiéndose los dedos. Todo su cuerpo se convirtió en un pulso gigante, mientras la miraba cerrando sus labios alrededor de un dedo y acariciando. Katia. Ella se ruborizó, malinterpretando aquella solitaria y tensa palabra. Tiene un sabor tan bueno. No pudo evitarlo. Él elevó un trozo de la jugosa fruta color amarillo sobre su boca diciendo, abre. Los ojos de Elia se clavaron en los suyos, y le obedeció. Sus labios suaves, exuberantes, húmedos, rozaron sus dedos mientras le daba de comer la fruta, y era la cosa más erótica que jamás había sentido. Bueno, preguntó con voz ronca. Un cabeceo y su pelo rubio capturó los rayos de luz. ¿Dónde está el helado? Una pregunta común. Sin embargo, la forma en que ella lo estaba mirando decía otra cosa. Recordándose a sí mismo que, echando el resto de cosas a un lado, la chica había estado inconsciente no hacía mucho tiempo, cerró la puerta al deseo que amenazaba con hundir cada voto, cada una de sus promesas. Voy a cogerlo. Agregó algo a la mezcla, terminó de batirlo y le sirvió un vaso. Come un sándwich también. No estoy realmente hambrienta. Cógelo. El vaso que Elia cogió golpeó el mostrador. ¿Qué harás si no como? Te ataré a la silla y esperaré hasta que decidas a cooperar. Entonces yo te alimentaré bocado a bocado. Empujando el pan en el mostrador, comenzó a hacer las guarniciones. Empieza a hacerlo por ti misma o yo lo haré por ti. Esta vez, la mirada que le disparó esa mujer era pura furia femenina. Solo porque eres más grande no quiere decir que debas actuar como un matón. Solo porque eres una mujer no significa que voy a dejar que salgas con esas tonterías. Elia golpeó la mantequilla en el pan, pero no alcanzaba el jamón o el queso, pero sí para la jalea de frambuesa. Tranquilo, dijo ella, cuando él abrió la boca. Levantando una ceja, se fue a la despensa y volvió con un frasco de mantequilla de cacahuate crujiente. Van bien juntos. Ella le lanzó una mirada suspicaz, pero tomó el frasco. Sin decir nada, Deb se apresuró a hacerse su propio sándwich. Luego, se lo llevó junto con su batido a la mesa. Katia le siguió un minuto más tarde. Después de guardar la mermelada y la mantequilla de cacahuete con lenta deliberación, como si tuviera la esperanza de que ese hombre se fuera mientras lo hacía. Cuando se sentó, mantuvo sus ojos fijamente en su comida. Él se dio cuenta que él estaba ignorando. Sonriendo, se reclinó en su silla, con las piernas invadiendo su espacio. Katia había dedicado su vida a la ciencia. Podría no recordar gran parte de ella, pero sabía que había sido indiferente, tranquila, inalterable, incluso por debajo del silencio. Pero hoy, con Deb, había estado sorprendentemente cerca de perder los estribos. Y ahora mismo quería poner sus pies fuera de la silla, consciente de que estaba invadiendo a propósito su espacio personal. Hombros grandes, piernas largas, poderosos músculos y la arrogancia contenida. No era de extrañar que le hiciera enojar. Dejó su sándwich con la boca súbitamente seca como un hueso. ¿Por qué mi estado emocional no se filtra hacia la red? Traicionándose a sí misma, advirtiendo a los demás que era una traidora al silencio. Dijiste que estabas atrapada. Los pelos de sus brazos se erizaron en respuesta al hielo contenido en cada palabra. Tiene sentido que el escudo no solo esté destinado a servir como una jaula. Te tiene que ocultar. También. Cuantas menos personas sepan respecto al caballo de Troya, más daño puede ser. ¿Por qué suenas tan tranquilo al respecto?
Ella se inclinó hacia adelante, en busca de respuestas. Por todo lo que sabes, mi tarea podría ser matarte. Un escalofrío serpenteó por su columna vertebral, y ella se encontró murmurando. Hay una buena probabilidad que sea eso. Un hombro levantado en un gesto negligente. Yo no soy fácil de matar. No seas tan presumido. Soy una telépata después de todo. Un silencio. Elia parpadeó. Sacudió la cabeza. Sí, soy una telépata de nivel medio. Y CM, capacidades duales. Tanto con mi telepatía y mi talento médico están en torno al mismo nivel, por debajo del 5 en el gradiente. Deb sabía que el gradiente era la escala que el Psi utiliza para medir la potencia, siendo 10 el nivel más alto. Al parecer, los cardinales eran imposibles de medir más allá de ese punto. Envíame algo. Deb, si me encuentra, el consejo ya sabe que tenemos algún resto de las habilidades, y no tengo intención de dejarte ir. Suaves palabras, letales como cuchillas. Solo tengo un poco de telepatía. Quiero saber si es suficiente para escuchar aún así. Elia pensó en la primera cosa que le vino a la mente. ¿No te considera así? Deb inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, frunciendo las cejas. Casi lo oigo, al igual que un murmullo demasiado suave. ¿Qué has dicho? Elia repitió la pregunta en voz alta. No, confirmó. Los sí mataron a mis antepasados sin pensar. Trataron de aniquilarlos. En lo que a mí respecta, esto elimina cualquier conexión familiar. Él se inclinó hacia adelante con una velocidad que ella no tenía la esperanza de evitar y la agarró por la barbilla. Era un control suave pero firme. ¿Y tú? ¿Te consideras así? Es lo que soy. Pero su pregunta se alzó en su propia mente, apuñalando al dolor fantasma en su corazón. Ellos me tiraron. Deb frotó su pulgar sobre su mentón. Un golpe lento y profundo. O podrías verlo de otra manera. Los ojos dorados observándola con la misma concentración que había visto en la mirada de un tigre. ¿Qué otra manera? Susurró ella, dándose cuenta de que se inclinaba hacia él. Pero Katia no podía retroceder. No podía ser el sí que en su memoria rota le decía que era. Cada átomo de su ser estaba concentrado en la aspereza de la piel de Deb contra la de ella, los ángulos y planos de su rostro a la luz del sol, la forma de su boca mientras le decía que ellos te entregaron a mí.